Bueno, dime qué ves en esta figura. Y ahora, ¿qué ves en esta? ¿Qué tienen en común? Los dos cuerpos están cayendo. En este video vamos a ver el tema de caída libre. Te voy a explicar sus características, en qué consiste, las fórmulas que necesitas. Con estas fórmulas vas a poder resolver cualquier ejercicio y además de eso las pondremos en práctica con 8 ejercicios resueltos paso a paso. Bienvenidos. Caída libre, como su nombre lo indica, es un movimiento que sucede en el eje vertical. Tiene las siguientes características. Al ser caída, la velocidad inicial es igual a cero, ya que el objeto no se lanza, sino se cae. Por ejemplo, ustedes tienen acá en un edificio un balón y el aire empuja el balón un poquito y el balón se va a caer. La velocidad inicial de ese balón es igual a cero, ya que se cae accidentalmente. Esa es una de las características de la caída libre. Ya que sucede en el eje vertical, la aceleración será la aceleración de la gravedad. En la Tierra la gravedad es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Como tenemos aceleración y la aceleración es la aceleración de la gravedad, sus fórmulas surgen a partir del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por acá les dejo una lista para que lo repasen. Entonces vamos a definir todas las fórmulas que vamos a necesitar. La primera de ellas es la fórmula de la posición vertical. En los problemas normalmente nos van a dar una posición o una altura y nos dicen cuánto cae en tanto tiempo, cuánto cae en 20 segundos, cuánto cae a los 30 segundos. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este caso el eje vertical, y es la posición final, igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a transformar esta ecuación y vamos a reemplazar el valor de la gravedad. Por lo tanto, la posición vertical y medida desde donde cae. Entonces, si aquí está si este muñequito Pepito empieza a caer desde ese punto, entonces yo empiezo a medir desde acá y esta será la distancia y. Entonces, para caída libre, ustedes van a utilizar esta ecuación. Y es igual. La posición inicial normalmente es cero porque nosotros empezamos a analizar el movimiento desde donde parte. Pero, por ejemplo, si ustedes les dicen que tienen un edificio a cierta altura, ya tienen una posición inicial. Entonces, eso depende de dónde le pregunten. Si le preguntan desde el piso o desde el punto inicial. Entonces, esta de momento la quitamos, casi nunca aparece. La velocidad inicial en este caso es cero. Y nos queda solo este término, un medio de la aceleración, que es la gravedad. Entonces, por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Esta es la fórmula para que ustedes calculen la posición en un tiempo determinado. La siguiente, fórmula de velocidad. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Para caída libre tenemos que la velocidad final es igual. Velocidad inicial dijimos que era cero, entonces este término no va. La aceleración es la gravedad multiplicada por el tiempo. Entonces, si nos dan el tiempo, podemos calcular la velocidad para cualquier tiempo que nos den. Más adelante lo veremos en los problemas. Otra fórmula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces aceleración por el cambio en la posición o la distancia. Vamos a transformar esta fórmula para caída libre. Entonces sería la velocidad final, que sería la velocidad, es igual. La velocidad inicial es cero. Entonces, dos veces la aceleración sería dos veces la gravedad por la distancia que recorrió, la distancia y. Y como aquí está el cuadrado, entonces aplicamos raíz cuadrada. Tenemos esas dos fórmulas para calcular la velocidad. En algunos problemas tenemos el dato de tiempo, entonces utilizamos esta fórmula. Pero en otros problemas nos dicen de pronto cuál es la velocidad final de
una piedra que cae de un edificio de 20 metros de altura. ¿Qué tenemos? La altura, la distancia y. Entonces utilizamos esta segunda fórmula. ¿Qué más nos piden? Nos piden el tiempo. Entonces el tiempo lo podemos calcular de esta fórmula. Miren, de esta, si yo despejo el tiempo, me quedaría. Al otro lado tengo la velocidad y la gravedad está multiplicando, la paso a dividir. Entonces escribamos por acá fórmulas para el tiempo. Entonces, la primera de ellas sería el tiempo es igual a la velocidad final dividido entre la gravedad. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, una piedra cayó con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardó en caer? Entonces, ahí podemos calcularlo. O también podemos utilizar esta primera fórmula de la posición y despejamos el tiempo. Entonces, el 2 pasa a multiplicar a la y. La gravedad la paso a dividir y como aquí está al cuadrado, entonces saco raíz. Entonces, de pronto cuando ustedes le den la altura, por ejemplo, les preguntan, ¿cuánto demora en caer una piedra de un edificio de 50 metros de altura? Pues ustedes calculan con esta fórmula. Y las últimas serían las fórmulas para calcular la gravedad. En algunos problemas no siempre se utiliza la gravedad de la Tierra. Puede ser que en un problema estemos en otro planeta y la gravedad sea diferente y pidan calcularla. Entonces la fórmula sería, ustedes la pueden despejar de varias ecuaciones. Si la despejamos de esta, entonces tenemos que la gravedad es igual a la velocidad final dividido en el tiempo. Si tenemos esos datos, podemos calcularla de allí. O también podemos calcular como de esta fórmula cuando tengamos la distancia y el tiempo. Entonces, la gravedad podría ser igual a, este 2 está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces 2y, y el tiempo al cuadrado lo paso a dividir. Entonces, la gravedad es igual a 2 veces la altura dividido en el tiempo al cuadrado. Si observan estas 7 fórmulas, las obtuvimos de las fórmulas ya conocidas. Entonces, a continuación vamos a realizar 8 problemas utilizando esas fórmulas. Este primer problema nos dice que un cuerpo se deja caer desde un edificio de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 20 segundos cuando llegue al suelo? Siempre recomiendo hacer la descripción gráfica del problema. Entonces, este objeto va a caer de un edificio hasta el suelo. ¿Qué datos tenemos? 20 segundos cuando llegue al suelo, es decir, que desde que se resbaló hasta que cae, el tiempo es de 20 segundos. ¿Qué nos preguntan? La velocidad final, es decir, la velocidad con que llega aquí al piso. Buscamos las fórmulas de velocidad. ¿Qué tenemos? Tenemos el tiempo, entonces vamos a utilizar esta primera fórmula. Velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Asumimos estar en la Tierra, entonces la gravedad vale 9.8. Escribimos la fórmula, reemplazamos los datos, gravedad 9.8, tiempo 20 segundos y obtenemos 196 las unidades de velocidad metros por segundo. Importantísimo, siempre que hagamos los cálculos debemos tener las unidades consistentes. Vamos a basarnos con el valor de la gravedad. ¿La gravedad en qué está? Está en metros sobre segundo, es decir, que todas las distancias las debemos tener en metros y todos los tiempos deben estar en segundos. Si el problema nos da el tiempo, por ejemplo, en minutos, debemos pasar esos minutos a segundos antes de aplicar la fórmula. Si no, el resultado nos va a quedar mal. Y también depende de lo que nos pregunten. Si nos dicen de la respuesta en kilómetros por hora, pues debemos convertir esto. Para realizar conversiones, por aquí les dejo una lista para que practiquen. Ahora nos preguntan cuál es la altura del edificio. Entonces la altura la vamos a llamar h, que es la distancia desde acá hasta el piso. Para eso vamos a ver las fórmulas cuál podemos utilizar. La altura será la misma posición. Tenemos el tiempo, entonces sería esta fórmula, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio, recordemos que un medio es 1 dividido entre 2, eso es 0.5 por 9.8 por 20 elevado a la 2 da 1960.
Las unidades es altura, entonces aquí la distancia estaba en metros. Por lo tanto, la altura del edificio es de 1960 metros. Vamos con el siguiente, no sin antes invitarlos a dejar su like y compartir el video. En este segundo problema tenemos una niña que deja caer una muñeca desde la ventana. La niña se le soltó la muñeca y la ventana está a 80 metros de altura. En este caso ya tenemos la altura es de 80 metros. Nos solicitan calcular el tiempo que tarda en caer, es decir, el tiempo en el que llega al piso. Entonces vamos a mirar en las fórmulas, en cuál fórmula nos relaciona la altura para calcular el tiempo. Como observamos, yo les dije, tenemos aquí una fórmula donde está la velocidad y otra fórmula donde está la y, la altura. Entonces vamos a utilizar esta. El tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura dividido en gravedad. Entonces reemplazamos valores. 2 por la altura, 80 metros, dividido en la gravedad, estamos en la Tierra, sería 9.8. Todo esto dentro de la raíz. Al resolverlo obtenemos 4.04 y como estamos en el sistema internacional, entonces el tiempo será en segundos. La siguiente, ¿con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo? Entonces nos preguntan la velocidad final. Para la velocidad tenemos dos fórmulas. Ustedes pueden utilizar la que prefieran. Puede ser esta que nos da con el tiempo o esta que la dan con la altura. Como ejercicio, inténtenlo realizar con las dos y verán que les debe dar lo mismo. Yo lo voy a utilizar con la más fácil, gravedad por tiempo. Entonces, la gravedad es 9.8. El tiempo lo acabé de obtener, 4.04 segundos. Reemplazando los datos, obtenemos una velocidad final de 39.6, la velocidad, las unidades metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es esa velocidad? Es la velocidad con la que la muñeca choca contra el piso. A continuación tenemos un problema muy parecido al que ya hicimos, entonces los invito a pausar el video, intenten realizarlo y luego lo verifican. Tenemos una piedra que se lanza desde la terraza de un edificio, se deja caer y tarda 6 segundos en llegar al suelo. ¿A qué altura estaría la terraza? Entonces la altura será la misma posición final en Y, que la calculamos como 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los valores y obtenemos 176.4 segundos. Comparen sus resultados. A continuación nos piden calcular la velocidad final. Para la velocidad vamos a utilizar otra vez la fórmula que tiene el tiempo, entonces sería la gravedad por el tiempo. Reemplazamos los valores. En este caso de caída libre, siempre la gravedad será positiva. Obtenemos una velocidad de 58.8 metros por segundo. Siempre cuando ustedes den resultados, no olviden colocarle las unidades. Las unidades es como el apellido. Entonces, si ustedes no le colocan las unidades, posiblemente les califiquen mal. Vamos con el siguiente. Bueno, ya calentamos mucho, ya hicimos problemas fáciles, vamos con un problema difícil, porque nosotros podemos con todo. Entonces tenemos que se deja caer una piedra en un pozo. Entonces vamos a dibujar la situación. Tenemos acá un pozo. Esos pozos normalmente son muy profundos, esos se utilizaban para almacenar agua. Y al cabo de 10 segundos se oye el choque contra el fondo. Entonces vamos a interpretar eso. Yo estoy aquí, suelto una roca. ¿Qué va a hacer la piedra? La piedra va a caer, pum, va a chocar aquí contra el fondo. Recuerden que este problema es con un pozo vacío. Y yo voy a escuchar el sonido 10 segundos después de que yo solté la piedra. Si la velocidad del sonido es de 330 metros por segundo, ¿cuál es la profundidad del pozo? ¿Cuál será la altura del pozo? Entonces aquí tenemos dos movimientos. El primero, que es el de la piedra hasta que cae. ¿Cómo se llama ese? Ese se llama caída libre. Se suelta la piedra y cae al fondo. A su vez hay algo aquí que sube. ¿Qué es eso que sube? Pues el sonido. Entonces el sonido tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué uniforme? Pues porque el sonido carece de masa, por lo tanto la gravedad no lo afecta mucho. Así que no tendrá aceleración, la velocidad es constante.
Si ustedes observan, ¿qué hay en común entre los dos movimientos? La altura. La altura que cayó la piedra es igual a la altura que subió el sonido. Entonces vamos a decir eso en una fórmula. La altura de la piedra es igual a la altura del sonido. ¿Y cómo calculamos la altura de la piedra? Entonces, la piedra es caída libre. Entonces, la altura, que es la misma y, recordemos la fórmula por aquí, 1/2 por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, la altura de la piedra será 1/2 por la gravedad de la Tierra, que es 9.8, por el tiempo de la piedra elevado al cuadrado. Aquí nos dan un tiempo de 10 segundos. ¿Ese tiempo qué es? Desde que yo suelto hasta que escucho. ¿Eso qué quiere decir? Que ese tiempo es la suma del tiempo de la piedra más el tiempo de el sonido. Entonces, por aquí vamos a escribir otra fórmula que es la relación del tiempo. Entonces, 10 segundos es igual al tiempo que cayó la piedra. Entonces, ese tiempo más el tiempo del sonido. Ahí tenemos una fórmula que nos puede servir. Y aquí vamos a completar esta. Entonces, la altura de la piedra, 1/2 por 9.8 por el tiempo de la piedra al cuadrado, igual a la altura del sonido. ¿Cómo calculamos la posición en un movimiento rectilíneo uniforme? X es igual a X sub 0 más velocidad por tiempo. Entonces, la posición será la velocidad del sonido por el tiempo del sonido. Aquí tenemos una ecuación. ¿De dónde la sacamos? Igualando las alturas, ya que la altura que recorre o la distancia que recorre la piedra es la misma distancia que recorre el sonido. Si observamos aquí tenemos una incógnita, el tiempo de la piedra. Tenemos otra incógnita, el tiempo del sonido. La velocidad del sonido la da el problema. Entonces tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Ustedes deben saber o deben aprender a resolver sistemas de ecuaciones. En este sistema 2 por 2, dos ecuaciones, dos incógnitas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí donde está el tiempo del sonido, lo voy a reemplazar con este tiempo del sonido. ¿Cómo lo hago? Pues despejo de esta el tiempo del sonido. Entonces el tiempo del sonido es igual. Al otro lado tengo a 10 y este tiempo de la piedra está positivo, lo paso negativo. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Bueno, voy a hacer esta multiplicación. 1/2 por 9.8 me da 4.9. Por el tiempo de la piedra al cuadrado es igual a la velocidad del sonido. Voy a reemplazar de una vez 330. Debo verificar que todo esté en metros y segundos, entonces vamos bien. Por el tiempo del sonido, entonces lo que obtuve aquí por 10 menos el tiempo de la piedra. Esto ya es pura álgebra. Aquí vamos a aplicar propiedad distributiva y vamos a multiplicar 330 por 10 y 330 por el tiempo de la piedra. Entonces me quedaría 4.9 por el tiempo de la piedra al cuadrado igual a 330 por 10, 3300 menos 330 TP. Si observamos, esta es una ecuación, perdón, cuadrática de segundo grado. Entonces la vamos a ordenar igualándola a 0. ¿Cómo la ordenamos? Escribir todo el lado izquierdo empezando con el exponente más grande. Entonces quedaría 4.9 el tiempo de la piedra al cuadrado. Luego este tiempo de piedra a la 1, como aquí está negativo, lo paso positivo. Y este 3300 está positivo, lo paso negativo. Igualo a 0 porque al otro lado no me queda nada. Y esto lo voy a resolver ¿cómo? Usando la fórmula cuadrática. ¿Qué es la fórmula cuadrática? Es una fórmula que sirve para resolver cualquier ecuación que esté con el exponente más grande elevado a la 2. Como dice la forma general, dice que yo tengo que tener x cuadrado más bx más c igualar a 0. ¿Qué es x? Pues es la incógnita, es lo que yo tengo aquí como TP.
¿Cómo la resuelvo? Me dice que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido en 2a. ¿Se enloquecieron? Es muy sencillo, miren. La incógnita es x. En este caso la incógnita es tp. Entonces, tp es igual. Menos b. ¿Qué es b? B es lo que acompaña a la incógnita que está al exponente 1. Entonces, la incógnita que está al exponente 1 es esta, miren, TP. Y el número que la acompaña es 330, entonces ese será B. Entonces, menos 330, más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque estas fórmulas, estas ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Entonces, lo hacemos uno con positivo y otro con negativo. B cuadrado, entonces B ya dijimos que era 330 elevado al cuadrado menos 4 por A. Si observamos en la fórmula, A es la que acompaña a la incógnita al cuadrado. Entonces aquí lo que acompaña a la incógnita al cuadrado es 4.9 por C. C es el más fácil, miren, es el término independiente. Es el término que no tiene incógnita. Entonces, no olviden colocarlo con el signo incluido, menos 3300. Lo voy a colocar dentro de paréntesis. Bueno, ahí no me cabe mucho. Ustedes lo hacen bonito, grande. Ahí dice 3300. Y todo eso dividido entre 2 por A. Entonces, 2 por 4.9. Siguiente paso, tomamos la calculadora y escribimos esta expresión tal y como está. Vamos primero con más. Entonces, con el signo más, ¿qué me daría? Me da 8.84 segundos. Ahora vamos a analizar con menos. Entonces, simplemente esto ya lo tienen en la calculadora. Les recomiendo una calculadora científica o busquen en la Play Store o en la App Store una calculadora científica y ahí les aparecen varias. Simplemente cambian este más por menos y me quedaría menos 76.1 segundos. Ahora ustedes analicen esos resultados. El tiempo de la piedra, es el tiempo que cae esta piedra, puede ser negativo. ¿Ustedes creen que hay algún tiempo negativo en la actualidad? No hay tiempo negativo, por lo tanto tomamos la respuesta positiva, 8.84 segundos. ¿Para qué necesitaba ese tiempo? Pues para calcular la altura del pozo. Entonces la altura del pozo, yo la definí aquí, miren la altura del pozo, 1/2 por 9.8 por el tiempo de la piedra al cuadrado. Ya tengo el tiempo de la piedra, entonces la altura del pozo será la fórmula 1/2 por 9.8. Eso ya lo hice, me dio 4.9. Háganlo en la calculadora. Por el tiempo de la piedra al cuadrado, entonces el tiempo de la piedra fue 8.84 y lo elevan a la 2. Entonces la altura del pozo tiene un valor de 382.9 metros. Si ven que era un pozo un poco grande, entonces ustedes lo pueden aproximar a 383, pero si lo quieren dejar más exacto es 382.91 metros. Fácil, ¿cierto? Bueno, ya estamos viendo problemas un poco más interesantes. Observen este, tenemos un edificio muy alto, del cual un joven deja caer una pelota de tenis. Entonces la pelota se le cae y nos piden calcular la distancia que recorre en el tiempo comprendido entre el cuarto y el sexto segundo después de que la dejó caer. Entonces la pelota va cayendo y digamos que aquí es a los 4 segundos. Luego sigue cayendo y aquí es a los 6 segundos. ¿Qué nos piden? Esta pequeña distancia. Vamos a llamarla Y, desde el cuarto hasta el sexto segundo. ¿Cómo lo harían? Piénsenlo, hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues mire, voy a calcular la distancia que cae hasta el sexto y luego la distancia que cae hasta el cuarto. Lo resto los dos y obtengo esto. Entonces la distancia, vamos a escribir la altura para los 6 segundos. Recuerden que en las fórmulas la altura o distancia vertical es y. Entonces sería 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplacemos valores, 1/2 por la gravedad.
estamos en la Tierra, 9.8 por el tiempo vamos a calcular para los 6 segundos, entonces 6 al cuadrado. Resolvemos y obtenemos 176.4 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la altura desde que yo lo suelto, esta fórmula es desde que lo soltamos. La altura desde que yo lo suelto hasta los 6 segundos es de 176.4 metros. Ahora vamos a calcular esta pequeña altura que será de los 4 segundos. Es básicamente lo mismo, solo la cambiamos el 6 por el 4, entonces sería 1/2 por 9.8 por 4 al cuadrado. La altura nos da 78.4 metros. Analicemos esos resultados. Esa altura de 78.4 es este pedazo. Este pedazo mide 78.4. Esta primera fue a los 6 segundos, o sea, es esta distancia desde el inicio hasta aquí a los 6 segundos. ¿Qué me pide el problema? El problema me pide ese pedacito entre el cuarto y el sexto segundo. ¿Cómo lo hago? Pues miren gráficamente, si le resto a esta línea, esta pequeña que me queda, me quedaría esto, y eso es lo que me preguntan. Entonces la solución, la altura que yo llamé Y es esto largo que mide 176.4 menos la cortita 78.4. En esos 2 segundos la pelota recorrió 98 metros. Tenemos este problema un poco más sencillo. Un vaso de agua situado en el borde de una mesa cae hacia el suelo desde una altura de 1.5 metros. Aquí dibujé el paso antes de caer. Aquí dibujé el paso cuando cayó al piso, se hizo boronitas. Cayó a una altura de 1.5 metros. Nos dicen, considerando que la gravedad es de 10. Entonces, en este ejercicio no vamos a hacer los cálculos con 9.8, vamos a hacerlo con 10. Eso es lo único que cambia. Calcule el tiempo que está el vaso en el aire. Entonces, el tiempo que tardó desde que se cayó hasta que se rompió. Entonces, vamos a ver las fórmulas en las cuales nos den la altura. Entonces, buscamos en nuestras fórmulas para el tiempo. En esta nos da la velocidad final, no la tenemos. Y en esta nos da la altura. Entonces, será raíz de 2 por la altura dividido en gravedad. Entonces, vamos a reemplazar 2 por la altura, 1.5. Dividido en la gravedad, nos dice que coloquemos un valor de 10. Vamos a tomar la calculadora, reemplazamos los valores. Obtenemos 0.5477 segundos. Este lo escribí con más decimales porque es un número muy pequeño. Entonces, si escribo muy pocos decimales, el error va a ser mayor. La siguiente pregunta, la velocidad con la que impacta en el suelo, la velocidad final. Entonces será la gravedad por el tiempo. 10 por este tiempo que acabé de obtener, 0.5477. Obtengo 5.47 metros por segundo. Facilito. Tenemos este problema que es bastante parecido. La Torre Eiffel tiene una altura de 324 metros. Desde la parte superior se deja caer una pelota de golf. Entonces por aquí una pelotita y se deja caer. Nos preguntan cuál tiempo será el que demora en caer al piso. Entonces lo mismo, tenemos la altura, entonces el tiempo será raíz cuadrada de 2 por y, que es la altura, dividida en la gravedad. En este caso no nos dicen el valor de la gravedad, vamos a tomar 9.8. Entonces reemplazamos valores. 2 por la altura, 324 metros, dividido en 9.8. Obtenemos un tiempo de 8.13 segundos. Vamos con el último problema, que es un regalo, es un problema bastante interesante. Entonces lo que les decía, la gravedad. ¿Qué pasa si nos dan problemas que no suceden en la Tierra, suceden en otro planeta? Entonces por aquí tenemos otro planetita, dibujamos este planeta, es así. Un móvil se arroja y tarda 20 segundos en llegar al piso. Entonces aquí tenemos un cuerpo, un móvil, indica que se mueve, tiene movimiento. Se arroja, en este caso no se arroja, debe decir se suelta. Entonces ahí está mal esa palabra, se suelta y llega al piso, entonces este es el piso del planeta, 20 segundos. Entonces el tiempo serán 20 segundos.
donde llega con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Eso qué es? La velocidad final. Entonces, tenemos 4 metros por segundo. ¿Cuál será la aceleración de la gravedad en ese planeta? No podemos decir que es 9.8 o 10 porque no estamos en la Tierra, es un planeta diferente y de hecho es lo que nos preguntan. En las fórmulas que les he enseñado de la gravedad, ustedes pueden utilizar la que tiene altura o posición o la que tiene velocidad final y tiempo. ¿Qué tenemos? Tenemos velocidad final y tiempo. Entonces utilizamos esta. Gravedad es igual a la velocidad dividido en el tiempo. Reemplazamos los valores. La velocidad final. Recuerden que las letras que no tengan sub 0 es final. Entonces la velocidad final es 4 dividido en el tiempo 20. Miremos las unidades. Están metros, segundos y segundos. Estamos bien. Entonces la gravedad será un quinto. Eso es 0.2 metros por segundo cuadrado. Recuerden, es una aceleración. Cuando esa aceleración va el tiempo al cuadrado. Ese planeta tiene una gravedad muy pequeña, 0.2 metros por segundo. Con esto hicimos 8 ejercicios en los que le sale todo lo que le puedan preguntar a usted en caída libre. Realícenlos. Si les ha gustado, dejen su like y nos vemos en la próxima.